it's over and over. Oh, I know. Saludos, espero que la semana vaya muy bien para todos y presentaros en el programa de hoy la entrevista a Ramón Nogueras, el autor del libro ¿Por qué creemos en mierdas?, que nos cuenta durante más de 40 minutos pues tanto experiencias como puntos de vista, como por supuesto la aplicación de la evidencia científica en su campo de la psicología a muchas de las historias de las cuales no nos escapamos nadie y nos montamos en la cabeza. Son unos 40 minutos en las cuales el autor, el conferenciante, el propio psicólogo habla de una manera muy clara. Me llamó mucho la atención cómo pues, conversa completamente sin tapujos, no se corta un pelo. Además, sí que pediros disculpas de nuevo por algunos problemillas con el audio, con el mío personalmente, que tampoco creo que sea importante. Lo importante está en lo que comenta Ramón, en lo que declara Ramón. E insisto, creo que 40 minutos interesantísimos para todos aquellos que sois escépticos, ¿no? Que no creéis tanto en la conspiranoia, que no creéis tanto en los bulos y que incluso tengáis cierta inquietud por ver cómo funcionan algunos procesos mentales cuando nos montamos ciertas películas, ¿no? Tanto desde la curiosidad, desde la anécdota, como incluso a hechos históricos. Lo dicho, vamos para la entrevista. Disculpas por el audio, aunque repito, el de Ramón en este caso es perfecto y es el que tiene cosas que contar. Muchísimas gracias, nos vemos. Saludo. Siempre desde la psicología, que es a lo que me dedico y es de lo que yo puedo hablar. O sea, siempre desde la psicología. Cuando hablamos de innovación, por ejemplo, lo que hablábamos es de la psicología de la innovación y de qué dice la psicología acerca de la creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues porque, bueno, en eso también hay muchos mitos y bastante mitología. Pero, vamos, aparte de eso, siempre de la psicología. Pues entonces, si te parece, primero comentamos del libro, sin contarlo demasiado, porque yo creo, en serio, son 15, 20 euros muy buenos de gastar y muy amortizables por todo lo que cuentas. Sale este libro justo, ya casualidad, prácticamente el mismo fin de semana, 2-3 días antes que el inicio del estado de alarma, ¿no? Efectivamente, salió el día 11 de marzo, que además, pues aniversario, para aquellos que sean más conspiranoicos, aniversario del atentado de Atocha, y justo ese fin de semana siguiente comenzó el estado de alarma y todo el confinamiento, pues etcétera, etcétera. Así, puntería perfecta, por supuesto. Puntería perfecta, porque yo lo he leído después y prácticamente tiene cosas como premonitorias. De hecho, por decirlo de alguna manera, toda esta aura por cierta parte de gente, ¿no?, que está diciendo la pandemia, la conspiración, esto lo han montado para jodernos, ¿tiene alguna explicación psicológica, algún tema del propio ego de las personas o cómo crees que puede estar? ¿Tiene alguna explicación más allá? Sí, claro. A ver, ego no tiene que ver con el ego. El ego no es un concepto válido ni útil en psicología, es un concepto de psicoanálisis, pero que entiendo que sí que tiene su lugar en el lenguaje coloquial, en el lenguaje común, pues porque, bueno, culturalmente hablando, el psicoanálisis es muy influyente. Cuando hablamos de la ideación conspiratoria, de los pensamientos conspiratorios, a lo que nos referimos es que hay una conducta que, como todas las conductas, tiene una función, y esa es una función doble. Por un lado, nos da una sensación de control, nos da la sensación de entender que lo que pasa, para nosotros es muy importante entender lo que pasa porque significa que estamos mejor preparados para las posibles amenazas que puede haber en nuestro entorno. Y por el otro lado, te da esa sensación, ese refuerzo positivo de pensar que perteneces a un grupo de gente que sabe la verdad, que eres más inteligente, que sabes más que el resto, que estás mejor informado que el resto, aunque en realidad pues, eres un gilipollas cualquiera. Porque claro, a ver, el tema Bill Gates va a poner chips de control en las vacunas para que nos controle. ¿Tú crees que de verdad a Bill Gates le importa 7 containers de pollas lo que tú haces, Manolo? ¿Tú te crees de verdad que es que Bill Gates tiene un interés personal en que tú te tomes el carajillo en un sitio o en otro? Pero claro, también parte de nuestra necesidad de sentir que somos especiales, que importamos. Y entonces esa idea de yo estoy en un grupo especial secreto de 14.000 personas en Facebook, y yo tengo un conocimiento al que el resto de la gente no puede acceder porque son ovejas y no sé qué, pues nos hace sentir mejor con nosotros mismos y es una forma de manejar la incertidumbre. El mundo pues es un sitio que a veces es muy confuso, las cosas no tienen sentido, las cosas a veces sí, por supuesto siempre hay una causa para todo efecto, ¿no? Pero no siempre es aparente, así que no siempre lo entendemos, las cosas parecen ser aleatorias a nuestro ojo y bueno, pues es una forma de manejar esa incertidumbre frente al malestar de no saber qué es lo que pasa.
Y de hecho, ¿tú crees que, por ejemplo, este tipo, incluso lo que puede ser, ¿no?, toda esta pseudo divulgación que podemos diferenciar, no están saliendo como canales incluso muy buenos, de mucha calidad de divulgadores científicos a varios niveles, algunos igual más periodísticos, Gata de Schrödinger, lo diré bien, Quantum Fracture, de diferentes áreas, ¿no? Pero, ¿cuáles crees que serían los mayores enemigos ahora mismo, tanto de la psicología, de todas estas explicaciones justificadas, como de la ciencia en general, podríamos decir incluso? El mayor enemigo de la psicología es una pregunta jodida. Me gusta porque no me la habían hecho nunca. Yo creo que el mayor enemigo de la psicología, para empezar, es que lo tenemos en casa, porque desde la universidad y continuando con los colegios profesionales, con los colegios oficiales de psicólogos, no se defiende ni se custodia la psicología como una ciencia. En psicología hay varias corrientes que son científicas en su proceder, y luego alrededor hay una serie de pseudociencias para cosas que no lo son, pero que se meten dentro del paraguas de la psicología en general. Además, esto es jodido porque esto ocurre en un área específica de la psicología, que es la psicología clínica, la psicología de consulta, la psicología cuando una persona tiene un problema psicológico. Entonces, claro, muchas veces, para empezar, ya tenemos un problema, que es que tendemos a identificar psicología con psicología clínica, cuando la psicología clínica es una tecnología, o sea, es una serie de técnicas y procedimientos que salen de la investigación en ciencia de la conducta, en ciencia psicológica. Entonces, el mayor enemigo lo tenemos en que todavía en las universidades se enseñan cosas que no tienen fundamento ni evidencia científica empírica clara, y luego los colegios no regulan. O sea, se regulan un montón de cosas en la práctica del psicólogo, menos que el psicólogo haga una práctica basada en la evidencia. Se supone que el código deontológico lo dice, pero el código deontológico prohíbe que tú digas que el psicoanálisis no tiene evidencia, porque se cubre muy bien la espalda. Entonces, el mayor enemigo de la psicología lo tenemos en casa. Y el mayor enemigo de la divulgación en ciencia, en realidad, no es tampoco un enemigo externo, es nuestra propia necesidad de apelar a explicaciones simples, a desconfiar de ciertas figuras de autoridad. Que es decir, todo este pensamiento es parte normal de nuestra forma de pensar, no es un fenómeno patológico, no es un trastorno, no tiene que ver con la inteligencia. Nada de esto es conducta humana, normal. No hay nada extraño en ella. El tema es que, a pesar de que pueda parecer que no, porque los cretinos tengan mucho más altavoz que nunca, también lo tiene la ciencia. Y el hecho es que, además, tú puedes protestar todo lo que tú quieras del 5G, pero tú estás usando el teléfono. Tú puedes protestar todo lo que quieras de la medicina, no sé qué, pero es como el Pamies. Al Pamies le dio un infarto y se fue a un hospital. No se puso a tomarse sus hierbas de mierda, estas que dice que lo curan todo. Al final, lo interesante, creo yo, es sobre todo hacer el procedimiento de la ciencia transparente. En la pandemia se ha visto muchísimo que en realidad uno de los problemas es que no entendemos cómo funciona la ciencia, no entendemos que es normal cambiar de punto de vista según aparece nueva evidencia. Entonces ve a mucha gente diciendo, ¡buah! Es que al principio decían que las mascarillas no, y ahora que sí, y ahora que esto, y ahora que lo otro. Eso es lo normal. La ciencia funciona así. La ciencia no funciona con explicaciones absolutas. Las explicaciones absolutas son precisamente para los astrólogos, los homeópatas, los echadores de cartas. La ciencia, en cambio, dice, bueno, pues parece que es esto, y luego miras más y resulta que no era esto, que era otra cosa, y tienes que ir ajustando tus puntos de vista, y no hay nada más científico que cambiar de opinión en base a la evidencia. Y yo creo que el enemigo que tiene la divulgación científica es que pensamos que el científico llega y dice, esto es así, ¡pum!, ya está, cero duda. Porque es verdad que hay cosas en ciencia que ya no se discuten. Pero claro, eso es una parte de la ciencia. Claro, nadie discute. Sí, no, vengo de la actividad física. De hecho, esto lo grabo en un apartado que tengo en un gimnasio, y pasa algo muy similar. Primero, que los propios profesionales, el licenciado de actividad física no quiere que el nutricionista haga una tabla de entrenamiento, pero él se pone a hacer dietas, ¿no? Esto pasa por un lado. Y luego, que al final, estudios científicos se hacen para cambiar cosas, porque si no, ¿para qué vas a hacer o para confirmar cosas, ¿no? Por ejemplo, comentaba las mascarillas. Hombre, las mascarillas puede haber un trasfondo de no hay mascarillas para todo. Se podría haber dicho igual que ese era el problema, pero es que luego estamos hablando de algo completamente nuevo, que está la comunidad científica a nivel mundial volcada en eso, y que seguramente esta gente que igual no opina es porque igual no sabe ni lo que es el Google académico, que lo abres y te caen miles de publicaciones diarias, porque en eso consiste la ciencia. Bueno, claro.
Pero es que no solo es eso, esto que menciona es interesante, porque parte también de que la gente se aferra a este tipo de explicaciones viene del hecho de que vivimos, no somos más tontos que antes, ni más crédulos que antes. Yo no creo en absoluto. Pero sí es cierto que tenemos más información que nunca, pero la información, la cantidad, no equivale a calidad. Y necesitamos tener herramientas para filtrar y para entender. Y eso es un trabajo, y eso es un trabajo enorme. Tú no puedes filtrar toda la información que te llega, es imposible, nos ahogamos en información. Hemos pasado de un mundo y en muy poco tiempo en el que, por ejemplo, las noticias venían a intervalos fijos, regulares, de forma que tú podías escuchar o leer y digerirlas, a un constante flujo de información donde tú nunca terminas, nunca tienes tiempo de pensar. Y luego, además, está efectivamente el hecho de que no todos los estudios son iguales, porque de verdad, a mí el otro día me han estado sacando en un hilo un pesado de Twitter que hay allí, o hilos sobre la homeopatía, dándome el coñazo con unos estudios que tú lo ves y decías, pero hijo de puta, ¿no te da vergüenza citar este mojón impreso? Porque claro, no, la gente no se da cuenta que esté publicado en una revista, incluso en una revista de alto impacto, no quiere decir que necesariamente sea bueno. Vamos a recordar siempre que es el mismo ejemplo que doy en todas las charlas y es muy pesado. Pero vamos a recordar que el estudio falso de Andrew Wakefield sobre que las vacunas podían causar autismo se publicó en The Lancet, en una de las mejores revistas de medicina del mundo, y allí puso el tío con sus huevos morenos el estudio. Que eso no quiere decir que tengamos que desconfiar por sistema. Evidentemente va a ser mucho mejor algo publicado en The Lancet que algo publicado en Cuarto Milenio, evidentemente. Pero ojo, es que hay que saber leer los estudios, hay que saber interpretar los estudios. Que haya un efecto no quiere decir que eso sea necesariamente una explicación, y así con todo. Y claro, eso es mucho trabajo, eso es mucha formación. El gran público no puede hacer esto, pero no porque sean tontos ni mucho menos, al contrario, sino porque es que no tenemos el tiempo ni la energía, lógicamente. Porque el camarero es camarero y está 8 horas al día de camarero. No, bueno, que está 8 horas al día con ciencia, muchas cosas no va a poder llegar a abarcarlas. Claro, si apenas podemos estar al día en nuestros propios campos de estudio. ¿Cómo? Sí. Bueno, ¿y cuántos médicos hay ejerciendo que no se actualizan desde que terminaron la carrera? Quiero decir, que siempre escribiendo cosas que no están ahora mismo tan en vigor. Es que es inevitable, al final somos seres humanos con un tiempo y una energía limitado y tenemos obligaciones y tenemos cosas. Entonces, creo que hay que abandonar la idea de que el que cree en ciertas cosas es porque es gilipollas. No es gilipollas. El tema es que esa creencia le sirve a él para cumplir una función equivocada, pero le sirve. Los antivacunas quieren proteger a sus hijos. Tú no puedes negar que eso es una buena intención. Otra cosa es que se equivocan y se equivocan terriblemente y por desgracia a veces los críos pagan el pato. Pero si abandonamos esa idea, creo que tenemos más posibilidades de entablar una comunicación científica de calidad. Porque una cosa que yo creo que le falla de siempre al movimiento escéptico es que no convence. El movimiento escéptico yo no creo que convenza tanto, precisamente, y ojo, que yo soy el primero que se puede poner muy beligerante en ocasiones, pero también tienes que saber a lo que vas. Si lo que vas es echar una risa a costa de un tontolaba en Twitter, pues bueno, pues muy bien, pues vale, de acuerdo, pues lo haces sabiendo lo que haces. Pero si tu objetivo es convencer, la estrategia tiene que ser otra. Sí, o sea, un tema, no sé si decir de marketing, precisamente hablábamos de todos estos divulgadores que van saliendo con esa función. Claro, incluso a nivel científico, comentaban estos problemas. Yo repito, vengo de otro mundillo, estudios validados, ¿no? Y lo de, según estudios científicos, que esto sirve hasta para vender cremas. Luego ves que el estudio tiene 8 sujetos, ¿no? Y se concluye, esto pasa en la actividad física. O, por ejemplo, que se hayan colado estudios firmados por Edna Karapapel y por Lisa Simpson. Y esto, claro, la gente que lo vea lo puede buscar en Google porque lo puede encontrar. Claro, obviamente... Claro, y que nos reímos mucho de Sokal. Nos reímos mucho de Sokal cuando coló aquel estudio en una revista de ciencias sociales y todo el mundo riéndose de las ciencias sociales. Jaja, los postmodernos. Que a Lancet le colaron lo de Andrew Wakefield y el autismo, ya está bien. O sea, vamos a ser un poquito serios, que está bien. Pero es que además hay una cosa importante que yo creo que subyace aquí, que es el hecho de que sí podemos transmitir y centrarnos mucho en cómo es la ciencia básica y que la gente entienda que la ciencia es un proceso lento, frustrante, que la mayoría de los resultados en estudios son no concluyentes. Que si un titular dice se ha descubierto el no sé qué, probablemente no se ha descubierto. Pero claro, a la gente pues le gusta la película y yo creo que tenemos que intentar acercar la realidad. Y ojo, yo no soy un investigador y gracias, porque toda la gente que yo conozco que está en un doctorado, cuando les veo digo, mira, menos mal que no me metí a esto. ¿Por qué? Porque realmente en España la ciencia está despreciadísima y no es un sitio donde te apetezca trabajar. Pero como apasionado de la ciencia,
sí es cierto que creo que nos falla eso, es decir, contamos experimentos muy chulos, pero no contamos que para que ese experimento saliera tuvo que haber 200 que no salieron. No contamos que a veces yo, por ejemplo, tengo una charla ahí en YouTube sobre felicidad, tengo, digamos, 2 versiones de la charla, y la primera y la segunda son diferentes en algunas cosas porque hay cosas de la primera que ya no las puedes decir, porque se ha demostrado pues, que no replicaban bien, que no eran ciertas, y esa frustración yo creo que no se comunica. La gente cree que en ciencia cuando algo se establece y ya está, y pum, y ya está. Y no es cierto. O sea, a ti te enseñan en el instituto física de Newton, pero la física de Newton tiene unos errores, y esos errores lo que pasa es que no son tan importantes como para que no se puedan usar en muchos campos, pero un físico te dirá, no, las explicaciones de Newton no son completamente válida. Y eso a la gente le peta la cabeza. Y luego añádele a eso, pues que lo difícil que es a veces también el separar verdad de mentira cuando hay figuras de autoridad, como por ejemplo médicos, proponiendo tratamientos de mierda y cosas por el estilo así. Es que claro, se da el hambre con la gana de comer. Yo tenía apuntado aquí que más de una vez has citado el tema de los antidepresivos. Sí, de hecho ayer o antes de ayer publiqué un post en el blog sobre los antidepresivos. Sí, esto es sesgodeconfirmación.com. Sería ese. O sea, www.sesgodeconfirmación.com, como suena, todo seguido. Y es el blog de Ramón, además que es muy activo este blog, hay mucho contenido. Vas actualizando. Además, muy activo, más bien que es que llevo muchos años, porque en realidad se me pasan meses sin poner nada, pero bueno, vamos haciendo. Sí, pero en este caso el que entra, como yo que he entrado hace unas semanas y tienes un montonazo de contenido, más con referencias, con enlaces, todo muy, muy interesante, pues tanto por el tema de los antidepresivos como por otro caso que sería el de primero, iba a decirlo de alguna manera, si las terapias alternativas realmente son tan alternativas o al final cogen cosas pequeñitas que ya las conocéis desde vuestro mundillo. Alguien sabe que reír es bueno, se va una tarde a un curso de risoterapia y quiere montar una consulta de risoterapia. Si realmente todas estas terapias alternativas en el fondo son tan alternativas o tan innovadoras como la gente quiere vender. No, en realidad no. De hecho, por ejemplo, mira, cuando tú miras pseudociencia en psicología, ¿vale? Que es lo que me toca a mí, pero también en otros campos de la salud, encuentras que hay una serie de ideas que se repiten siempre, aunque son más falsas que un duro de madera, que un euro de madera. Ya tengo una edad. Por ejemplo, el tema de la emoción causa enfermedades. No es verdad, no es cierto. Pero esa es una idea que ya avanza desde el propio Freud, cuando Freud habla pues, de la neurosis histérica y cuando habla de que ciertas pacientes que tenían síntomas, en realidad lo que pasa es que eran una histérica. Luego resultaba pues como Ana O, que lo que tenía era una puta tuberculosis, ¿sabes? Tenía una tuberculosis y tal, y Freud decía que no, que era psicológico porque lo que quería era comerse la polla de su padre. Y mira, de verdad, Freud, córtate ya. Entonces esa idea en realidad es una constante. Tú ves mierdas como las terapias de constelaciones familiares, la Gestalt, la bioneuroemoción y las chorradas por el estilo. O sea, ahí está el Corbera diciendo que es que solo se mueren de cáncer los gilipollas, la gente que se quiere enfermar. Todas esas cosas vienen de una comprensión incompleta y se van repitiendo. Una crítica que se le hacía mucho a Freud es que lo que era verdad no era, de lo que él escribió, lo que era verdad no era suyo y lo que era suyo no era verdad. Y creo que esto es una cosa que se puede seguir aplicando a cosas como el coaching hoy día. El coaching, las 4 cosas que dice que no son estupideces completas, son de la psicología, vienen de la psicología y están validadas pues, con estudios, etcétera, etcétera. Pero luego hay un montón de cosas que dicen que no son correctas, pues como cuando hablan de los estudios en comunicación de Albert Mehrabian y te dicen que es que el no sé cuántos % del lenguaje depende de la comunicación no verbal. Y dices tú, pero el estudio de Mehrabian no dice eso, pavo. Y además el estudio de Mehrabian está en un contexto muy específico, se refiere a un tipo de situaciones muy específicas, o sea que no, las terapias alternativas son parásitos. La pseudociencia, todo esto parasita la ciencia, porque su aspiración es pasar por científica. Su aspiración es parecer científica. Por eso, de hecho, yo cuando oigo medicina alternativa, yo creo que deberíamos desechar ese término. Yo creo que hay un psicólogo que te recomiendo, y recomiendo a todos los oyentes, que se llama George Lakoff, con K y con 2 F, Lakoff. Tiene un libro maravilloso que se llama No pienses en un elefante. Habla sobre política. Lakoff es un psicólogo social que está especializado en política, pero lo que dice es aplicable a todo tipo de creencias. Lakoff se dedicó a interesarse por qué la gente obrera
vota a la derecha. ¿Por qué la gente vota en contra de partidos que realmente no persiguen sus intereses, ¿no? Y Lakoff decía que al final el lenguaje que utilizamos es muy importante porque el lenguaje crea un marco de referencia, que es lo que hace que veamos el mundo de una manera u otra, ¿vale? No que el lenguaje, no es la hipótesis de Sapir-Whorf, no es que el lenguaje determina el pensamiento, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, la derecha ha tenido mucho éxito colando su lenguaje a la hora de temas que a ella le tocan, como por ejemplo los impuestos. Impuesto, de hecho, ya es una palabra cargada, porque impuesto viene de imposición y ya de entrada hace que pensemos en ello como algo desagradable, como algo malo, como algo que tenemos que evitar. Se llama por eso evasión o elusión. Un sitio sin impuestos es un paraíso fiscal. A todo esto se le da unas connotaciones positivas. Y Lakoff dice, y ahí tiene toda la razón, que una de las cosas que no tenemos que hacer nunca es usar el lenguaje del enemigo, porque eso amplifica el mensaje del enemigo. O sea, aunque tú uses el lenguaje del enemigo para negarlo, con lo cual, en vez de llamarlo terapia de alternativa, tenemos que llamarlo terapias de mierda o no terapias. No, de hecho, no terapias está... No, estafa, engañabobos. ¿Por qué? Porque es que no son una alternativa a la medicina, no son una alternativa. Alternativa es que un médico diga, no sé si prescribir este antibiótico o este antibiótico. Eso es una alternativa. La alternativa es te voy a hacer este análisis o esta prueba. No, una terapia alternativa no es una alternativa a nada, es una mierda. Entonces, creo que tenemos que abandonar esta terminología, empezar a llamarlas pues chorradas, mierdas. Bueno, pues por eso en la pelea del título del libro con mi editor, que fue una pelea breve porque Íñigo es muy buena gente y la verdad es que no me prohibió nada, era, pues, ¿y por qué no le ponemos un nombre un poquito más light? Como, ¿por qué creemos en tonterías? ¿Por qué creemos en chorradas? Y dije, no, son mierdas. Ya está, son mierdas. Punto. Hay que llamarlas así. Entonces, la terapia, la pseudoterapia, siempre va a intentar aferrarse y dotarse de legitimidad vistiéndose con la ropa de la ciencia. Y por eso te encuentras, pues, que, por ejemplo, los homeópatas intentan hacer estudios que demuestren que la homeopatía funciona. Claro, luego miran la metodología de los estudios y da sida verlo aquello. Pero dicen, no, que yo he publicado un paper y mira, yo tengo un paper aquí y esto me legitima. Y dices, claro, de cara a quien no sabe leer un paper, pues sí puedes decir, claro, es que un paper y otro son iguales. No son iguales. Niveles de evidencia, etcétera. Claro, y ahí es donde los científicos tenemos que explicar no solo cómo son las cosas, sino por qué sabemos que las cosas son así. La filosofía de la ciencia es importantísima y es la gran olvidada en toda esta movida. De hecho, cuando veo a divulgadores como Neil deGrasse o como Bill Nye o Richard Dawkins diciendo, bueno, es que la filosofía es una pollada, a mí me salen ampollas, porque es que de verdad hay que ser cateto para decir que la filosofía de la ciencia, la filosofía en general y la filosofía de la ciencia en particular no son importantes. Que me hable de la metafísica, pues vale, pues de acuerdo, me parece muy bien. Pero la filosofía de la ciencia es la base de cómo se hace un trabajo científico riguroso. Que es que además tiene cojones. Que cuando se habla de la crisis de replicación, por ejemplo, la reciente crisis de replicación, se dice, la psicología. Pues perdone usted, el porcentaje de estudios que replican en psicología es mayor que el que replican en física. Y yo no veo a la peña diciendo, pues la física no es una ciencia. ¿Sabes? Es que de verdad que me cabreo. Y todo esto puede venir porque hay cosas, además, cuando entramos en el campo de la psicología, otro fenómeno que creo que es digno de mencionar, el hecho de que tenemos esta tendencia a pensar que somos especiales y que nuestra conducta no se puede explicar científicamente porque es que la mente no se puede entender. Tú no puedes entenderla porque eres tonto. Tú no puedes entenderla porque eres muy tonto. La conducta humana es un fenómeno natural que sigue las leyes de cualquier fenómeno natural, como las de conducta del resto de los animales. Ciertamente, hay conductas humanas porque son más complejas, porque tenemos una capacidad, por ejemplo, de aprendizaje por reglas verbales que no tienen otras especies. Pero la conducta humana se puede estudiar y se debe estudiar científicamente porque es un fenómeno natural, no hay nada de mágico. En el fondo, eso es una idea religiosa, la idea de que es que el alma apoya, me limpio el culo con el alma. Pues yo con esto hay, de hecho, dos cosas de las que tenía apuntadas, de las que habla el libro, y ya te digo que me encantó porque además está explicado como con historias muy cotidianas o muy curiosas, ¿no? Lo primero, bueno, yo, por ejemplo, mi favorita es el tío que atraca un banco echándose zumo de limón encima para esquivar. Esa me parece descomunal, que la tienes que buscar para decir verdad. Y hay dos cosas que me llaman mucho la atención a nivel psicológico y, repito, muy bien explicado y muy actual, ¿no? Primero es que la gente, sobre todo el tema este del sesgo de confirmación, ¿tú crees que pueden ser un poco yonkis de sus ideas iniciales? No es que podamos, es que todos lo somos. Todos lo somos. O sea, revisar tus ideas y poner tus creencias a prueba requiere un esfuerzo. Es algo que no nos nace. Y yo he compartido también a veces bulos
y me he tragado bulos porque eran lo que yo quería creer, porque sí, bueno, pues porque todos somos humanos. Claro, esto además, por supuesto, da pie a decir, pero ¿cómo si tú eres el psicólogo que habla de secos, tú tienes seco? Y dices tú, vamos a ver qué tontería esta, ¿sabes? O sea, estoy diciendo que es un fenómeno humano y universal, qué tontería prever que yo tendría que ser inmune a él. Y de hecho el propio Kahneman dice que 40 y tantos años de estudiar los secos tampoco le han hecho mejorar a él en absoluto. Pero claro, es que pienso que para nosotros defender nuestra idea es defendernos a nosotros mismos. Reconocer que te has equivocado es sufrir una herida, en cierta manera. Claro, entonces, ¿qué pasa? Pues que la primera reacción que solemos tener es pues, negarlo y tratar de evitarlo, porque nos jode y duele y es molesto y es jodido. Claro, también ahí entran presiones del entorno, además de nuestras propias variables disposicionales, que es como llamamos a condiciones del organismo que pueden facilitar o dificultar una conducta. También hay condiciones disposicionales en el entorno, como por ejemplo el hecho de que se castiga el error y en realidad no se premia el aprendizaje, con lo cual, claro, si tú cuando te equivoques la peña se va a reír de ti, pues evidentemente tu primera prioridad será asegurarte de que tienes razón, lo cual no siempre es verificar cuidadosamente lo que tú ves o piensas o sabes, sino que será más bien defenderte de las ideas contrarias. Pero insisto, que son fenómenos naturales, que nos pasa a todos, que por supuesto algunas personas pues serán más susceptibles que otras, pero que nos pasa a todos porque es parte humana y normal de nuestra forma de entender el mundo. Conocerlo quizás puede hacer que seamos un poquito más escépticos y que a veces nos podamos parar a pensar, oye, esto me gusta demasiado, tengo demasiadas ganas de creerme esto, igual tendría que mirarlo un poco más. Y yo creo que eso es sano, pero hay que asumir también que a veces se te va a pasar y se te va a ir la olla porque, bueno, pues porque nadie es perfecto. Y pasa, ¿no? Incluso discutir con alguien y luego al cabo de unos meses leer o empezar a ver cosas y decir, joder, le estaba llamando idiota y igual te... Hombre, es que además las discusiones en Internet tienden a ser especialmente jodidas. Pero claro, tenemos, es lo que te decía hace un momento, yo tengo ahora una conferencia que, bueno, pues no la borro, primero porque además no es mía para borrarla, o sea, está en un canal de prensa y por tanto no me pertenece a mí, pero que realmente pues que yo ahora a eso tengo que ponerle matices y mira, esto que dije ahí, pues ahora resulta, claro, han pasado 10 años también. O sea, que claro, que esto avanza. Entonces, yo creo que esto, una de las cosas también por las que, por ejemplo, no nos centramos mucho, porque ahora que ha venido la segunda edición del libro, voy a hacer un poco de autobombo, vendimos la primera tirada, preparamos la segunda y, bueno, pues el trabajo consistió en corregir las erratas que había unas cuantas y alguna gorda, y bueno, pues se barajó la posibilidad de añadir un capítulo con referencias pues a todo lo que está pasando con el COVID y toda esta historia. Y nos negamos, Íñigo y yo pensamos que no era buena idea, porque en primer lugar sería injusto para los que compraron la primera edición y que se encontrarían con que tenían menos material que los que compran la segunda, y en segundo lugar, sobre todo porque queríamos que el libro fuese atemporal. O sea, una de las cosas que yo he intentado conseguir con el libro es darnos cuenta de que esto no es de ahora, que esto no son las redes sociales, los móviles, el internet, las fake news, que esto es más viejo que cagar sentado, que esto, por eso muchas de las historias de los ejemplos son de siglos pasados. Precisamente quiero demostrar que siempre hemos sido así. Y ahora el problema es que los bulos corren más lejos que nunca porque ahora la información circula a una velocidad superior. Claro, pero es que además en cuanto a bulos... de crédulo o de incrédulo. Claro, pero yo iba a decir, por ejemplo, hablaba de bulos, etcétera, y un periodo no es de siglos anteriores, pero no es de hace tanto y creo que es muy visible, y era el otro tema que quería sacar, que está, repito, el libro ¿Por qué creemos en mierda?, recomendadísimo, es como la construcción de una realidad, incluso de forma a veces hasta sincera. Ricky Martin y la nocilla, o la Nutella, yo ya ni me acuerdo, sorpresa, sorpresa. Es que aquello fue muy mítico y precisamente a mí me pilló yendo pues a la escuela, al instituto, y yo recuerdo gente que juraba haber visto ese programa. Portadas de revista. Portadas de revista. Y yo esto lo he contado a veces en algunas charlas y no está en el libro porque, bueno, tampoco me parecía necesario ir dando la turra con mi historia, pero yo tengo recuerdos falsos de fiestas de amigos míos en las que yo me he insertado y que yo no estuve porque es que ni siquiera estaba en Granada cuando ocurrieron.
O sea, esto que te puede decir un amigo tuyo, pero Ramón, si tú ni siquiera estabas viviendo aquí, pero te lo han contado tantas veces que tú te insertas. O sea, es que además de nuestra facilidad o nuestra propensión a creer en lo que queremos creer, está el hecho de que nuestra memoria es maleable precisamente para proteger esos recuerdos, con lo cual nuestros recuerdos también se ajustan a lo que queremos creer. Sí, esto pasa mucho, ¿no? Como el que en una cena, cada cena de Navidad, ahora que viene, por ejemplo, de amigos del colegio, cuentan la misma historia, pero cada año va evolucionando, va mejorando el guión de la historia, ¿no? Parece que como que va repasando el texto y le vas cambiando cosas para que sea mejor. Pues no, yo lo he dicho. Y de nuevo, eso es normal. Es que además, insisto, eso es normal. No hay nada de patológico. No estás loco, no. Eso es normal. Para bien y para mal, eso es normal. Sí, pues yo con esto sí que había una última cosa que además me estaban comentando mucho. O sea, ¿cómo puede ser que ya va muy relacionado con todo esto que comentas, igual por buscar una explicación fácil, una explicación es el de alternativo, que en 2020 pueda crecer tanto algo como el terraplanismo? Es que yo no sé si realmente ha crecido. ¿Qué decir? Porque no tengo datos. A ver, pero siendo sinceramente, yo no sé si hay más terraplanistas ahora que antes. Yo sé que tienen un altavoz más grande que antes, porque además nosotros se lo damos. Que podría ser una Claro, es que yo piensa también una cosa, que es que yo lo que veo es que cada vez que uno de estos dice una gilipollez, nunca faltan montones de personas apresurándose a retuitear, a difundir la chorrada que ha dicho el tío. Voy a volver a la COF, porque de verdad la COF es creo alguien a quien hay que escuchar tanto para la política con partidos como, por ejemplo, como Vox, que viven exclusivamente de armar ruido y decir sandeces, como para este tipo de cosas. Cuando tú retuiteas un mensaje de Vox, estás reforzando el mensaje de Vox. Aunque no quieras, aunque tú a lo mejor en el texto de tu retweet tú estés refutando esto. Y ojo que yo soy culpable de eso también. La COF proponía una cosa que es lo que llamaba el sándwich de verdad a la hora de contrarrestar esta información falsa, que era citar primero la verdad. La inmigración no lleva a un incremento del crimen. Luego citar la mentira sin citarla literalmente, sin usar las mismas palabras que usan los que difunden el bulo, y terminar repitiendo la verdad. Eso es lo que llama el sándwich de verdad. Yo creo que esto vale para todas las pseudociencias. Entonces, decir, por ejemplo, las enfermedades tienen causa orgánica. Hay gente que piensa que la emoción te hace enfermar y es mentira. Las enfermedades se deben a fallos orgánicos de naturaleza genética o ambiental, etcétera, etcétera. Es una forma mejor que poner un retweet de un gilipollas de esto diciendo que el cáncer está en tu cabeza y decir, mira lo que dice es un normal porque le estás dando altavoz. Tendríamos menos percepción de que hay muchos terraplanistas si no nos pasáramos todo el día poniéndonos sus chorradas delante de la cara. Fíjate, de hecho, ahora me haces pensar en una cosa, Santi. Creo que esto es parecido a lo que pasa con lo que dice Bobby Duffy en Los peligros de la percepción, que es una de las obras que yo cito en el libro. No se dedica mucho al tema de los bulos, las fake news y las creencias falsas en política. Y uno de los temas en los que te das cuenta es que toda la gente, el público, siempre tiene una percepción errada acerca de montones de temas. Siempre sobreestimamos el paro que hay. Siempre sobreestimamos el número de inmigrantes que hay, pero además por un cacho. O sea, por un cacho. Sí. Yo le pregunto a la gente por la calle, ¿cuántos inmigrantes crees que hay en España? Te van a decir un porcentaje que suele ser más del doble del real. Igual también está pasando eso aquí con estos mamarrachos. Igual la gente que somos activa en redes sociales pensamos que hay muchos más de estos gilipollas porque los vemos mucho. Pero en realidad luego lo piensa y dice, bueno, pero mucha gente que no es activa en redes sociales de estas cosas que ni se entera. Y ellos pensarán que la Tierra es redonda porque es lo que han aprendido en la escuela, porque es lo que conocen como cierto. Y esto en realidad son más peleitas de internet que otra cosa. En realidad son 2-3 mil de un país de 40 y pico, casi 50 millones que somos ya, pero sin embargo, y al programa de televisión de turno, a la revista de turno, le interesa más sacar 3 minutos el terraplanista que sacar 48 millones y medio de no terraplanistas. Eso también... Claro, es que ese es el tema. ¿No? Eso es lo que pasa en todas partes. A fin de cuentas, tú, en las noticias sale el médico que comete una negligencia. No salen los miles de casos que son atendidos con éxito y bien y tal. O sea, cuando operaron a mi hija pequeña del corazón con 5 mesecitos, a mí me pareció una cosa terrible. Pero esa gente hace ¿cuántas de esas operaciones a la semana? Y con un
casi 100% de éxito, que evidentemente tú no te enteras. Claro, a ti te parece muy especial porque es tu niña pequeña, es tu bebé y es tu cosa. Para el médico, pues es otro más. Y ya está, como hay montones y ya está, es su trabajo. Quiero decir, no sé si realmente hay un auge de la pseudociencia, no lo sé, no tengo esos datos. Creo que está ahí y que irán mutando y que ciertas pseudociencias irán abandonando y volverán, porque ahora, por ejemplo, los frikis de Silicon Valley están súper a tope con la frenología, con el tema de, bueno, pero es que yo hago un algoritmo que mide las proporciones del rostro y lo correlaciona con las variables de la personalidad de mi polla gorda y no sé qué, no sé cuánto, y eso es la frenología del siglo XIX con luces. Pero ahora tienes en el Sálvame a una psicóloga supuesta que hace supuestamente psicomorfología y que se dedica a analizar las caras de los famosos buscando. Y mi madre me dice, pero esto es verdad, Ramón. Y yo, ¿cómo va a ser verdad esto, mamá? ¿Cómo va a ser verdad esto? O una psicóloga que le dicen, si quieres cobrar, y que al final... Bueno, claro, es que, a ver, es que los billetes y la ética se llevan regulinchi también. O sea, es que los billetes y la ética tienen una relación siempre difícil y complicada. Entonces, pues, aquí lo que tenemos que hacer es precisamente asegurarnos de difundir. La psicomorfología es falsa, la psicomorfología es una falacia, es una pseudociencia y tira, porque además tenía un tío que me spameaba por LinkedIn estudios de psicomorfología y de verdad que en serio, o sea, daba cosa verlos, pero los criterios para decir la psicomorfología es válida eran, pues bueno, pues a mí me funciona con un texto un poquito más cuidado, básicamente. Claro, pues yo creo que entonces en este caso, ya que hemos ido tocando pues 3 puntos de referencia, que incluso si te parece, en la caja de comentarios, en la caja de descripción del vídeo, tanto en YouTube o incluso en Ivo los podemos poner. 1, libro ¿Por qué creemos en mierdas? Segunda edición va a ir ya. Va a haber salió ya la semana pasada. Sí, ya está en tienda. Librerías, páginas web, etcétera. Estudios y obra de Lacoste, tal como me has dicho, apuntado por aquí. Y Lakoff, L-A-K-O-F-F. Exacto, L-A-K-O-F-F. Lakoff, George Lakoff. Esencial. Blog sesgodeconfirmación.com, que además también incluso puede servir para quien quiera ver más cosas, orientarse y ver más referencias. Y simplemente YouTube, Ramón Nogueras, tiene conferencias, tienes charlas ahí pues para echar una segunda cuarentena maravillosa si vuelve a caer. Un fin de semana de... Ahora que no va a haber cenas de empresa. Hay que tener mucha paciencia, son muchas horas, ¿eh? Bueno, de la que no hemos librado con eso, ¿eh? Sí, iba a decir. O sea, ahora justo día 20 de noviembre, estamos empezando el mes clave que acabamos todos con 5 kilos más antes de empezar Navidad. O sea, no se engordas por Navidad, si no hace falta llegar a Navidad. O sea, a Navidad ya llega gordo, Claro. Por lo tanto, lo dicho, ¿por qué creemos en mierdas? Sesgodeconfirmación.com, por supuesto YouTube, muy fácil, YouTube, Ramón Nogueras y charlas desde empresa, modelos matemáticos analizando relaciones de pareja, estuve viendo el miércoles, una maravilla. Y aparte de darte las gracias por la entrevista, al final un podcast es pequeño, darte las gracias por todo este contenido que además ayuda de una manera muy entretenida, que no es fácil a entender hacer muchas cosas, pues para entenderlo de una manera porque razonablemente se nos puede ir la pinza. Un placer. Pues muchísimas gracias, da gusto. Así, Ramón, encantado y nos veremos pronto o nos leeremos o lo que sea. Muchísimas gracias. Un saludo. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Gracias, hasta luego.